Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Bienvenido una vez más a Sabiduría para el Corazón. Gracias por estar a nuestro lado cada día estudiando la maravillosa palabra de Dios. Esta es la segunda parte del mensaje sin excusa, sin escapatoria, basado en Romanos capítulo 2, versículo 9 al 16. En el día de ayer hemos desarrollado la primera parte de este mensaje. Hablamos de 4 razones por las cuales no hay excusa. Cada persona en este mundo no tiene excusa delante de Dios. Dimos 4 razones. ¿Vamos a recordarlas? Acompáñeme. La primera razón era una creación inimaginable. La creación estaba clamando, hay un creador, hay un creador. En segundo lugar, la segunda razón es una composición infalible. Hay una composición infalible en nosotros que nos están marcando de que Dios está en control de todas las cosas y nadie es justificado delante de Dios. La tercera razón que hemos mencionado en este estudio era una conciencia inexorable. Tenemos dentro de nosotros la voz establecida por Dios. La voz de la conciencia, que juntamente con nuestro corazón y con nuestra mente están allí en una conversación constantemente diciéndonos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y por último habíamos visto la cuarta razón por la cual todos estamos sin excusa y sin escapatoria delante de Dios. Dijimos, una consternación imperdonable. Estas son las 4 razones por las cuales el mundo no tiene excusa. Pero ahora, déjeme mostrarle, siguiendo con este estudio, una razón por la que no hay escapatoria. Hay una razón por la cual no tenemos escapatoria, y esta es la promesa de una corte inevitable. Mire el versículo 16, por favor, de Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice, en el día. ¿A qué día se refiere? ¿Cuándo es ese día? Él ha venido hablando en términos generales a lo largo de este párrafo. ¿A qué juicio podría estar refiriéndose donde todos los culpables estarán de pie ante Dios? ¿A qué momento, a qué día, a qué juicio se refiere? Vaya conmigo, por favor, acompáñeme, Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Si usted tiene su Biblia, por favor, busque Apocalipsis 20, 11 al 15, donde la Biblia dice esto. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios que leemos por ahora. Ahora sí, déjeme decirle que hay varios mitos
que necesitan aclaración en cuanto a este juicio venidero y en cuanto a Dios, a través de Cristo, quien juzgará en ese día. El mito número 1 es que Dios tiene sus preferidos. En otras palabras, Dios cambiará las reglas para algunos y se las hará más fácil. Solo necesito estar en el lado de sus preferidos. Ese es el primer mito. Si usted vuelve a Romanos capítulo 2, versículo 11, usted leerá la verdad que anula este mito. Dice la Biblia, porque no hay acepción de personas para con Dios. La palabra traducida acepción viene de una palabra griega compuesta. Una parte significa aceptar o recibir, y la otra parte es una referencia a la cara. Al unirlas significa aceptar la cara. Usamos la misma expresión en una variedad de formas. Hablamos de perder cara, es decir, ser avergonzado en la sociedad y perder reputación. Hablamos acerca de encarar el tiempo, es decir, conseguir el tiempo de alguien de quien queremos recibir atención. Los griegos originaron la palabra como una referencia a alguien que le otorga favores a otra persona a causa de su reputación o riqueza, o en su idioma, alguien que tenía cara. El mito es que Dios recibirá su cara a causa de quién es usted o a causa de lo que ha hecho o no ha hecho. Pero la verdad es que Dios no hace acepción con nadie. Él no acepta la cara. Desde el civilizado hasta el primitivo es culpable. Desde el educado hasta el iletrado es culpable. Desde el rico hasta el pobre es culpable. Desde el prestigioso hasta el criminal es culpable. Desde el joven hasta el anciano es culpable. Desde el donador generoso hasta el ladrón codicioso es culpable. Desde el religioso hasta el ateo son culpables. Desde el bien relacionado hasta el huérfano es culpable. Definitivamente, Dios no tendrá sus preferidos en el día del juicio. Entiéndalo bien. Ese es el primer mito en cuanto al juicio de Dios. El mito número 2 es que Dios juzgará únicamente a aquellos que tuvieron una Biblia. Romanos, también capítulo 2, aclara que Dios juzgará a las personas no por lo que éstas no supieron, sino por lo que ellas hicieron con lo que supieron. El asunto en el día del juicio no es, ¿tuviste una copia de los 10 mandamientos? Ese no es el tema. El asunto en ese día será, ¿por qué no obedeciste los 10 mandamientos escritos en tu corazón? Ese va a ser el asunto. Permítame señalar algo en el verso 12 donde leemos esto. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La palabra para pecado está en un tiempo verbal que existe en el idioma griego, es el tiempo aoristo. Es decir, no se refiere al hecho que el incrédulo ha pecado un poco aquí y otro poco allá. La palabra significa que el pecado es su elección en la vida. William R. Newell lo tradujo de otra manera para enfatizar el tiempo del verbo. Su traducción dice así, escuche bien, porque todos los que hicieron una elección de vida de pecado serán juzgados por la ley. Lo repito una vez más, es muy claro y muy concreto. Su traducción dice, porque todos los que hicieron una elección de vida de pecado serán juzgados por la ley. No es que la gente no conoce algo mejor, es que ellos lo saben internamente, intuitivamente, pero de todas maneras eligen el pecado como una forma de vida. De esta forma, queda destruido este segundo mito. Dijimos algunos mitos acerca del juez perfecto. Mito número 1, que Dios tiene sus preferidos. Dios no hace acepción de personas. Mito número 2, Dios juzgará únicamente a aquellos que tuvieron una Biblia. No. Dios juzgará y nos preguntará, ¿por qué no obedecimos los 10 mandamientos o la ley escrita en nuestro corazón? Mito número 3, avancemos. Este mito dice que Dios recordará que la gente no pudo haber conocido algo mejor.
De acuerdo a la inspirada carta de Pablo, la gente conocía lo mejor. Su conciencia, su memoria, los convencía de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Aún un escrito deportivo, quien nunca admitía sobre la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, pudo escribir en una revista con autoridad acerca de la ley del juego limpio, del juego justo, y la verdad que hacer trampa está mal, y que violar la ley del juego limpio trae un sentimiento de vacío y otras consecuencias. ¿Recuerda esa ilustración que vimos en el día de ayer? Aún en los deportes se sabe que el hacer trampa está mal. ¿Es solo el problema que la gente no conozca algo mejor, por lo cual está este mito? Mire el versículo 14 y el 15 en su primera parte. Dice la Biblia: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Los millones en África que nunca han visto una Biblia, sin excusa y sin escapatoria están. Los millones en la China que nunca han oído el Evangelio, están sin excusa y sin escapatoria. Los miles y miles de personas en el continente americano que nunca han oído la verdad, están sin excusa y sin escapatoria. Los millones en la India que nunca han oído el nombre de Cristo, están sin excusa y sin escapatoria. ¿Por qué? Porque aún sin la verdad escrita en sus idiomas, ellos tuvieron la verdad escrita en sus corazones. Si todo esto es verdad, entonces hay solamente una esperanza más de escapar. Esa es exactamente la razón por la que el hombre ha inventado el mito número 4. Vamos al mito número 4, y es que Dios podría dejar pasar algunas cosas por alto. Esta es la última instancia de defensa del ser humano. Por alguna razón, en el corazón aún del peor de los pecadores, está el pensamiento que tal vez, solo tal vez, logre agarrarme del gancho y Dios me permita entrar al cielo. Pero este es un mito. La verdad es aún más horrible. El versículo 16 nos dice que en el día en que Dios juzgará, aún, escuche bien, los secretos de los hombres. Dios juzgará no solo los pecados obvios, no los pecados de los cuales todos supimos, ni siquiera los grandes pecados que admitimos, ni siquiera los pequeños pecados que supimos poner a un lado y sobre los cuales racionalizamos. No. Dios va a ir aún más allá de todo eso y sacará a la luz todos los secretos, las motivaciones, los pensamientos, los sueños y los deseos. En este juicio, Dios vaciará el closet de cada individuo. Dios sacará todo a la luz. Qué tremendo va a ser en ese momento. Qué tremendo va a ser ese día del juicio. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Escuchó bien? Hebreos 4:13, lo vuelvo a leer, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta este punto, Pablo no nos dice lo que es el Evangelio. Eso viene después en el capítulo 3. Gracias a Dios por el Evangelio. Pero por ahora Pablo ha demostrado que todos somos pecadores, todos somos culpables, todos estamos condenados, todos estamos sin excusa y no hay escapatoria del juicio de Dios. Todos nosotros tenemos secretos que nunca quisiéramos que otros sepan y que Dios los revelará todos y nos juzgará. Usted no tiene ninguna excusa, mi amigo. Usted no tiene ninguna forma de escapar. En los días de Pablo había la creencia en la diosa de la justicia. Escuche esto. Era retratada como una mujer que tenía una venda sobre sus ojos, de manera
que no pudiese ver a la persona que venía ante ella al juicio. Así era imparcial. Llevaba un conjunto de balanzas simbolizando el hecho que la justicia sería administrada con absoluto equilibrio, equidad y precisión. En su otra mano llevaba una espada que no tenía vaina, significando que estaba lista para matar a todos los culpables de igual manera. ¿De dónde los griegos sacaron la figura de una jueza perfecta como esa? ¿Sabe dónde? Estaba escrita en sus corazones. En la corte de la verdadera y perfecta justicia no hay excusas, no hay escapatoria. Espero que esto quede bien claro. Un pedazo de una carta fue descubierta por los arqueólogos. Data de finales del siglo II y es evidente que es una carta de un creyente a un no creyente. El nombre del creyente es Teófilo y vivía en Antioquía. El nombre de su incrédulo amigo es Autólico. No sé si Teófilo tenía Romanos capítulo 2 abierto ante él mientras estuvo escribiendo estas palabras, pero son increíblemente similares. Él escribió a su amigo de esta manera, escuche bien: a los incrédulos y menospreciadores que no obedecen a la verdad, sino a la injusticia, cuando hayan sido llenos de adulterio y fornicaciones y obscenidades y codicias e ilegales idolatrías, habrá enojo e ira, tribulación y angustia, y al final fuego eterno los poseerá. Me pediste que te mostrara mi Dios, este es mi Dios, y te aconsejo que temas y confíes en Él. Esto es lo que un creyente del segundo siglo le escribió a un amigo que no conocía a Dios. Yo diría amén a eso, mi amigo, y añadiría este pensamiento: usted no puede esconderse de Dios. El primer pecado en la historia humana fue la desobediencia de Adán y Eva. La Biblia nos dice que después que ellos pecaron, se escondieron de Dios. ¿Se acuerda ese pasaje? Esa es la primera vez que se ve la palabra esconder en la Biblia. Cuando Dios los llama a salir de su escondite, ellos dicen que se escondieron porque tuvieron miedo. Esa es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. Desde ese entonces, el ser humano ha intentado esconderse de Dios en temor por culpa de sus pecados. Mi amigo, usted no puede esconderse de Dios, pero puede esconderse en Dios a través de Jesucristo, el Cordero que recibió la ira de Dios en lugar suyo. Aquel que recibió el castigo por usted, cuya copa fue llena de su pecado contra un Dios santo, y en la cruz Cristo llevó la copa a sus labios y bebió su mordaz condenación. Esa es la historia más maravillosa que jamás se nos haya contado. La historia de Jesucristo, aquel Hijo de Dios perfecto que vino a este mundo, que no se halló engaño en su boca, que no cometió ningún pecado, como dice la Biblia, pero que tuvo que morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Allí en la cruz, Jesucristo no estaba pagando por sus pecados, porque Él no era pecador. Él estaba pagando por nuestros pecados. Y Él efectuó el pago completo de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo único que soluciona nuestro problema, porque estamos, como dijimos a través de la palabra de Dios, sin excusa, sin escapatoria delante de nuestro Dios, porque Él vez tras vez estuvo mostrándonos que estábamos equivocados, que no queremos entender de que Dios nos mostró todo lo que había por su naturaleza, esa creación inimaginable. No tenemos excusa tampoco porque hay una composición infalible dentro de nosotros. No tenemos excusa también porque hay una conciencia inexorable dentro de nosotros, y también mencionamos que hay una consternación imperdonable por causa de nuestra memoria.
que nos muestra, que nos está indicando las cosas que muchas veces hicimos mal. Pero en este momento, como aquel creyente le escribió a su amigo que no conocía a Dios, le estoy diciendo a usted que tal vez todavía no conoce a Dios, que tal vez hace tiempo que está escuchando esta programación, que hace tiempo que está escuchando la emisora, pero todavía no tiene la seguridad de su salvación. ¿Por qué no aprovecha este momento y le pide perdón a Dios? Sabe que está sin excusa, sabe que está sin escapatoria. ¿Por qué no se aferra a Jesucristo? ¿Por qué no le busca en oración a Él para que Él perdone cada uno de sus pecados? ¿Quiere hacerlo? Allí donde usted está en este momento, donde nos está escuchando, ore a Dios. Si puede, cierre sus ojos. Si no, eleve esta simple pero maravillosa oración, diciéndole: Dios, dígale así: Dios, sé que he pecado, que delante de ti estoy sin excusa y sin escapatoria, pero sé que moriste en la cruz por mis pecados, y en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones cada uno de mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa y que me des la vida eterna. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con fe, confiando en Dios como su único y suficiente Salvador, sepa que a partir de este momento usted es un hijo o una hija de Dios, reconciliado, rescatado de aquella vana manera de vivir, por siempre y para siempre. Para nosotros sería un placer escuchar de usted, saber que usted hizo esta oración, y si en algo podemos ayudarle, por favor, comuníquese. Estamos para servirle. Que Dios le bendiga ricamente. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.